Soy Gabriel Almeida. Yo soy la persona que fue el miembro estudiantil del consejo de la facultad hasta este año. Entonces ahorita la persona pues que va a estar de delegado estudiantil pues me va a sustituir en las cosas que estaba haciendo. También pues dirijo pues el comité estudiantil de la Facultad de Psicología y estoy en noveno semestre en neuro. Ya. No. Y yo soy Tatiana Córdoba, también voy en noveno semestre, estoy en la práctica social y también hago miembro pues, del, del comité estudiantil. Mi nombre es Santiago Martínez, estoy en sexto semestre de psicología, claramente. Digamos que hace ya, pues desde hace ya tiempo, desde que comencé a acercarme más a la facultad, empezó como esta cercanía como encariñada con la facultad, y eso me ha movido mucho dentro de la carrera. Y así como pasiones, además de eso, el baloncesto siempre ha estado, tanto en la universidad como antes. Pasión que además que compartí mucho con Fercho, con Daniel, el otro candidato, desde que estamos en el colegio jugando, y eso pues nos une bonito. La música claramente me encanta, y yo creo que esas son como las grandes pasiones. Escribir es mi catarsis diaria. Eso a grandes rasgos. Hola, mi nombre es Daniel Fernández. Estoy en séptimo, pero realmente en sexto de psicología. Me atrasé un semestre por hacer la doble con filosofía. Eh, Me gustan los animales. Me gustan, Me gusta comer. Me gusta mucho comer. Eh, Me gusta el básquet. Me gusta bastante el básquet. Y sobre todo me gusta mucho leer. Eh, y sí, yo creo que es eso. Bueno, Eh, pues creo que mi experiencia en la universidad, tanto como monitor de ciertas materias, como inductor y como pues ahora coordinador del grupo de inductores, me ha permitido identificar ciertos retos y pues conocer la estructura de la facultad y poder acercar un poquito más a lo que considero se puede mejorar dentro del proyecto educativo de la facultad. Entonces, me parece que es una manera, desde mi experiencia, de apoyar y de hacer lo mejor posible por el proyecto educativo de la facultad. Digamos que también es cercano a ese genuino interés desde que entré a la universidad, de acercarme cada vez más, y a la medida que el tiempo ha ido pasando me he dado cuenta de, del poco conocimiento que tenemos con respecto a lo que es la facultad, de poco conocimiento que tenemos con respecto a lo que se da dentro, de quienes la dirigen, de quienes la conforman, y no nos sentimos parte realmente, como que no estamos tan unidos como se puede ver en otras facultades, sin ánimo de comparar. Idealmente no es por ahí el camino, pero igual se ve, y se ve esa diferencia. Y a medida que han pasado los semestres, como que se ha ido nutriendo ese interés de causar y de ser motivo de unión, como que siendo psicólogos y con el interés humanitario que tenemos, está chévere pensar en causar impactos de unión en el mundo y demás, pero está bonito pensar que eso comience en como nuestro hogar, y que es la facultad, así que pensar en comenzar a construir esos lazos y ser puente para que eso se dé, pues me causa mucha emoción. Sí, sí. Bueno, a mí me parece que lo primordial y lo que más confusión genera es la distinción con lo que es el representante, ¿no? Que era lo mismo que estaban ahorita hablando ustedes del ser vocero, representante, o qué término utilizar correctamente. Entonces, al ser delegado, simplemente uno es digamos que hay diferentes delegados precisamente que conforman este grupo desde el cual se van a tomar las decisiones con respecto a la carrera. Según entendía y me explicaban alguna vez, precisamente Gabriel, no se trata de que los procesos decisivos se hagan una democracia, en el caso de la facultad, de tal manera que algunos, como que por mayoría, se toman las decisiones, sino que la voz de todos los miembros, dependiendo de si son de posgrado, de pregrado, de profesores y pues demás miembros de lo que es el consejo,
entre todos se toman las decisiones unánimemente, pues para que se logren dar. Entonces, más que un tema de representante como uno lo tiene en mente, es una de esas diferentes patas de la mesa que forma el consejo. Sí, pues me parece que Santiago describió muy bien digamos, la función dentro del consejo, pero también me parece importante recalcar que no es solo el consejo, sino también el comité estudiantil de la facultad y el comité estudiantil de la universidad. Pero pues nada más de eso, pues me parece pues, que está bien tal vez hacer hincapié en lo del representante, porque pues en lo que nos explicaron en la charla era que el representante, o sea, que la idea de representante se entiende como que representa las voces de los estudiantes, cosa que por lo que tiene entendido la universidad es algo imposible, por no decir que es muy difícil, porque pues el representar las voces implicaría pues que todo el mundo está de acuerdo con uno. Y pues implicaría básicamente uno poder tener cierto nivel de omnipotencia y de omnipresencia frente a las opiniones de los demás. El vocero, por otro lado, implica es que las personas pues, que votaron por uno, pues, en el punto en el que sea el momento de tomar decisiones, no se da tanto es para representar una voz, sino para ejercer un juicio crítico y consciente de lo que el estudiante como estudiante considera que son las necesidades de la facultad. Esto no es como una posición de la persona más extrovertida, la persona más popular, que conoce más gente, o sea, realmente no, yo creo que soy totalmente opuesto a esa idea, sino que es una persona que tiene criterio. Entonces, digamos que los votos o las personas que vayan a decir como participar como en las elecciones, pues tienen que tener en cuenta eso, que no es como un voto porque, pues bueno, igual así sucede, pero como porque es mi amigo, porque tal, sino como, o porque es una persona como muy conocida en la facultad, no porque no es un representante, ¿sí? No es una persona que tiene que conocer a mucha gente y que va a traer las voces de todos y va a hacer como un análisis ahí de todas las voces y va a traer las opiniones más importantes. No, realmente no, realmente es una persona que tiene criterio, que sabe hablar cuando tiene que hablar y que sabe argumentar como desde su posición qué es lo que tiene que decir o por qué lo que está diciendo es de manera correcta. Entonces también algo que decía Santiago es las decisiones no se toman por democracia, no es como la mayoría, no. Si el estudiante pues no está de acuerdo con algo que se está diciendo y lo argumenta y es el único que está en contra de la decisión que se está tomando, pues no se toma la decisión hasta que se llegue a un acuerdo entre todas las personas. Entonces sí tiene que ser una persona con criterio y una persona que sepa cómo argumentar y pues falta, pues no sé, creo que es como implícito saber que tiene que ser una persona responsable porque son muchos, o sea, son muchas cosas las que tiene que hacer, hay mucho tiempo implicado, o sea, es algo también muy motivacional, o sea, es como un interés intrínseco de uno, no, nadie les va a decir como qué es lo que tienen que hacer, no. Muchas de las cosas pues parten también de cada uno, pero sí hay como cierta exigencia de tiempo y responsabilidad que es importante. Sí, y también yo le agregaría que también es siempre estar dispuesto como a escuchar a lo que también quieran proponer, pero pues más que todo en el marco de ese criterio y rol que van a asumir, porque pues digamos, a diferencia, digamos, cuando uno estaba en el colegio, pues es darle el lugar que van a ocupar dentro de esa mesa, por decir así. Entonces también como tenerlo en cuenta. Recogiendo básicamente es el consejo de la facultad, entonces las reuniones que son quincenales, el comité estudiantil de la facultad, el comité estudiantil de la universidad, y del comité estudiantil de la universidad sale una persona que va al consejo directivo de la universidad y una persona que va al consejo académico de la universidad. Entonces, variando de eso, la persona pues tendrá diferentes cantidades de reuniones que son algo extensas, o sea, son reuniones más o menos de unas 3 horas, yo creo, más o menos, en las que se discuten sobre diversos temas. También hay iniciativas, entonces muchas cosas también que hace como la persona que está como delegado estudiantil es también estar muy cerca del comité del medio universitario que también existe en la facultad. El comité del medio universitario es el comité que se encarga de hacer como muchas de las actividades como internas por fuera de lo académico que se realiza en la facultad. Entonces, todas estas reuniones que han sucedido como del miércoles de carrera que hace Andrea,
los encuentros de encontrémonos Bueno, de todos los énfasis, ujú, las prácticas de los semestres, las reuniones que hemos hecho, las asambleas que hemos hecho sí. después de las protestas. eh, y bueno, y otras actividades que puede ser también la semana del psicólogo, lo del coloquio estudiantil, Ujú. también Santiago estuvo pues, en esa parte, y actividades diversas. Pues a mí me parece pues que lo primero y lo más fundamental es, es el compromiso y la disposición con el rol que está cumpliendo, con la facultad y con las personas con las que está involucrado. Porque pues uno puede quedar, ¿sí? Ujú. Eh, y después dejar el cargo votado a los 6 meses, al año, por lo que sea. Ujú. O incluso durante el tiempo que está ejerciendo, ejercer de una manera no competente, digamos. No ir a las reuniones, no preparar eh, las reuniones con las actas. Ok. Entonces me parece que pues, lo primero y lo fundamental es la disposición, el compromiso y sobre todo el amor que pueda una persona tener con lo que hace y con lo que quiere lograr, el impacto que quiere generar en la facultad. Siento que igual es muy subjetivo digo, que tanto se logra encariñar uno con la facultad en general y él con la facultad y con cualquier cosa en la vida. Habrá personas que a ciertas cosas le tienen mucho amor y otras que no les importa tanto. La persona que tiene que estar en el cargo le debe importar, tiene que tener sentido de pertenencia más de lo común por la facultad o por querer ver precisamente que se aumente ese sentido de pertenencia. Eh, y realmente entonces esto raya con la idea que ahorita decías precisamente, Gabriel, de que esto no se trata precisamente de una búsqueda por sobresalir y demás. Tiene que ser un cargo que se tome lejos de los egos, lejos del narcisismo clásico de tener la oportunidad de ejercer un rol distinto al que se venía teniendo, de la oportunidad de Por- tal. Eh, entonces creo que va por ese lado, del sentido de pertenencia, y pues claramente está todo el tema de ser una persona honesta y lo que decía Fercho, que es muy importante que el cargo se vaya a tomar con responsabilidad y que no se vaya a dejar votado y que realmente si uno entra es porque cree en un cambio, que nunca siempre tiene que ser para mejorar, no dejar las cosas quietas, sino siempre para mejorar. Comenzando por lo que no cambiaría, y que creo que fue los motivos principales para escoger la Javeriana en un principio. Indudablemente no cambiaría la cantidad de opciones que hay en términos de enfoques, de los 6 enfoques distintos. Creo que es de, de las carreras que más opciones da. Digamos que ahorita con el nuevo pensum eso cambiará, seguirá habiendo la misma cantidad, pero pues será obligatorio clínica, como sabemos, o es ya obligatorio clínica como uno de los que se deben escoger. Entonces sí, el resto de la variedad me parece súper importante. Y en términos de qué cambiaría, eh, pensando, digamos, ya en el nuevo pensum, que me parece que ahorita es más importante, pues porque nosotros ya lo escogimos hace rato y la cosa. En términos de lo que son los autores, ha sido lo que he logrado conversar con distintas personas que pasan los semestres en primero, segundo, tercer semestre. En términos de los autores, esto cambia un poco, ¿no? Y ya no se pueden dar las cátedras como tal, una cátedra, digamos, solo un autor todo un semestre, sino que esto va eh, todo el semestre, todos los autores metidos. Entonces, digamos que un poco esa oportunidad extra que se diese, de si bien todos los autores se van a ver en una misma cátedra, de indagar un poquito más y masticar un poco más algunos de los autores por aparte. Sería como un cambio, porque el resto siento que los cambios realizados al nuevo pensum y el anterior están muy bien balanceados. Me parece una pregunta poco trampa, en el sentido Ujú. en que eh, pues lo de cambiar o no cambiar nunca Ujú. me parece pues muy ambiguo y tal vez doctrinario, en el sentido de que me parece que la educación tiene que cambiar de acuerdo con el tiempo. No puede ser que se dé el mismo tipo de educación
que se dio hace 50 años ahorita, Ujú. y menos aún en psicología. Me parece que sí, la psicología es el estudio del discurso, digamos, desde su etimología. Me parece un poco brusco pensar en no cambio, precisamente porque el discurso históricamente cambia. El discurso no es el mismo y si no habría trastornos, por ejemplo, en el DSM-5, eh, pues que ahorita no son muy bien vistos. Ujú. Parece que el caso de la homosexualidad es uno de ellos. El síndrome premenstrual. Hmm. Yo O como el sea, síndrome premenstrual, por favor. me parece que es, pues que hay que cambiar, siempre hay que buscar cambiar, siempre hay que buscar ser mejor. No sabría si habría algo que no cambiaría en ese sentido. Em, y pues bueno, para pasar a lo que me gusta del Pensum, em, comparto con Santiago el gusto por la diversidad de opciones que tenía el Pensum anterior. Sin embargo, me parece que a veces por ese interés de diversidad se perdía un poco la profundidad en los temas y en cada área de la psicología. Ujú. Me parece que intentaron solventarlo con las profundizaciones, pero aún así me parece que cogía mucho en ese aspecto. Me parece que epistemológicamente también cogía mucho el pensum viejo, cosa que se ve que se intentó solventar en el nuevo pensum. Ujú. Eh, eh, bueno, eso cuanto al viejo pensum, frente al nuevo pensum, eh, pues yo soy monitor de una materia del nuevo pensum de ecología humana y me parece que es una buena intención, me parece que va con el proyecto educativo de la Javeriana y pues de lo que está proponiendo la Facultad de Psicología, pero me parece que cogea mucho en aspectos teóricos y sobre todo en sus fundamentos, en lo referente a por qué es importante para un psicólogo aprender sobre ecología, por ejemplo. Ok. Entonces, eh, me parece que tal vez pues frente a este nuevo cambio de pensum, tal vez no sea tanto un cambio en sí mismo, sino una revisión del cambio y ver de Ujú. qué manera se puede hacer mejor el cambio. Lo primero me parece, siendo nuevo, digamos, en estas dinámicas, lo primero me parecería fundamental escuchar cuáles son los puntos de vista al respecto. Eh, y pues de ahí empezar a replantear tal vez la concepción que tengo actualmente. La concepción que tengo actualmente es que el promedio puede ser importante para eso. eh, y me parece que la dificultad que puede haber para tener un buen promedio se puede solventar también un poco con las relaciones que puede haber entre estudiantes y profesores. En la Facultad de Psicología, con pocos profesores me he topado que no les interese el bienestar del estudiante y sobre todo que aprendan y le vaya bien. Me parece que eso es algo muy bello que caracteriza a la mayoría de profesores de la facultad. Entonces, pues también recalcaría eso. Y, y sí, o sea, me- me parece pues, habría que saber un poquito el debate que hay alrededor de eso, pero diría que esa es mi postura actual, tal vez. ¿Dirías que es algo que se tiene que cambiar o en sí, Pues es que cómo lo verías? no sé qué tanto afecte, por ejemplo, ahorita No, en pensum. este pensum, porque, pues, por lo que tengo entendido, las prácticas que más se disputan es la de clínica por el promedio. Y jurídica. Y jurídica. Ujú. Pero, por ejemplo, hay clínica se solventa con el nuevo pensum porque es obligatorio Porque ya es para obligatorio. todos. No, Ujú. Entonces, exacto. no sé qué o sea, otra vez, hablo desde la ignorancia. Me parece que habría que escuchar eh, pues las posturas porque me parece que el problema de no acceder a la práctica que uno quiere por el promedio, pues se solventa un poco tal vez con esa obligatoriedad ¿De clínica? de clínica. Bueno, me Sí. parece que estoy totalmente de acuerdo con Daniel en términos de la escucha. Toca escuchar. Ese proceso de escucha estos días lo he intentado realizar y he estado escuchando de semestres que han estado en prácticas, que ya pasaron por prácticas o que van a empezar, en fin, como es además mi caso.
y todo el tema del promedio está presente en cada conversación. En cuanto me han preguntado, oye, ¿qué es lo que hace un delegado? Medio explico el tema y dicen, ay, toca cambiar el promedio. Siempre es el primer tema, así que me parece súper adecuado ponerlo más sobre la mesa en este instante. Porque además es muy difícil responder con una certeza y se puede defender cualquiera de los dos puntos de vista. Claro está que si uno quiere entrar a una práctica y si el sueño es ser psicólogo clínico y por cuestión de promedio, porque tu promedio estuvo en 4 y no en 4.3, que era el que alcanzaba para el número de cupos, pues da mucha rabia y debe dar mucha impotencia tener que ver otro tipo de psicología que no es el área de interés por cuestión de promedio. Pero está el otro lado también en la balanza, ¿no? De si vamos a esforzarnos toda una carrera, tiene que tener un sentido de esfuerzo de mantener un cierto promedio para que en un punto en el que estemos todos en igualdad de condiciones frente a una escogencia, pues algo me destaque para poder escogerlo. Si no, el tema del promedio no serviría de nada y daría exactamente lo mismo pasar raspando todas las materias a pasarlas con 5. Entonces, pensando lo mismo en el pensum nuevo, digamos que este tema de clínica, que es la más escogida, se facilita un poco, digamos que ya es otro tema que se facilita bastante, pero con el pensum actual, que todavía faltan varios semestres de escogencias de énfasis y prácticas, mi pensamiento más cercano a una solución, que obviamente también está totalmente en tela de juicio y puede ser debatible, que es parte de la idea, hacer referencia a que el promedio tiene que seguir teniendo un valor real, apenas se pasa a la práctica como tal, pero tenemos que recordar que son 2 semestres de práctica y 2 de énfasis, es decir, que si una persona está pudiendo repetir ambos semestres la misma práctica, ahí se está en un semestre eliminando la posibilidad para alguien más, que en ese caso sí tenía un peor promedio. Es decir, que si yo quiero clínica y tengo un promedio de 4.7, puedo repetir los 2 semestres y ahí estoy quitando un cupo al de 4 que no pudo la primera, está bien porque mi promedio es más alto, pero el segundo semestre podría entrar a competir nuevamente para poder conseguir el puesto y yo como persona que tiene promedio 4.7 tendría que cambiar de énfasis para también dar la oportunidad a otros. Sí, sí. ¿Me escucharon bien? Es que los veo. Sí. No. Esta era una duda que era pues, lo de aclarar, que creo que estabas hablando del pensum de pues, el anterior, ¿no? No el nuevo, porque, bueno, o sea, es que hay varias cosas y digamos, en el énfasis uno no puede repetir énfasis, pero No. en la práctica por proyecto sí es anual, como dices. Y tal vez habría la posibilidad, no sé, dependiendo de los convenios institucionales, de que se vea la posibilidad de que solo en 6 meses se pueda hacer pues práctica clínica y después 6 meses de otra cosa. Pues, aunque esto siempre ha sido como debatible y lo hemos discutido mil y un veces, como que también tengan en cuenta que pues entramos a la universidad por bien por sus principios formativos y valores y también es un poco entender como la forma en que funciona la universidad y que a veces para todos los estudiantes que estén escuchando, independientemente del lugar de práctica, nosotros también podemos sacarle ese potencial al lugar de práctica. Entonces, esa ya es como la invitación y la cuña publicitaria de que nos sigan al comité. Es importante, allá llegamos información. Sí. Incluso la discusión también va más allá como de la superficialidad de la nota y de escoger las prácticas y es cuestionarse un poco las formas de evaluación que hay en la facultad por, llamémoslo así, el efecto techo de las notas que hay en psicología, que como que afectan un poco la sensibilidad de lo que la nota puede decir de una persona que tenga un buen desempeño o un mal desempeño en cierta asignatura o en cierta temática. Que ahí es donde, digamos, donde nosotros tenemos la cuestión ahorita para en el consejo, por lo que les decíamos, como se dieron muchas alternativas, muchas propuestas que se intentaron y fracasaron y dijimos como, ok, esto es más estructural y es más cuestionar la forma de la evaluación y cómo se están utilizando las notas y qué tan sensibilidad es decir como yo tengo un 4.5, un 4.6 o que una persona esté sufriendo porque se sacó 3.5 en una materia. Pues a mí sí me gustaría, ya que me queda más claro digamos, el problema del promedio, a mí me parece horrible la manera en la que se califica ahora, porque digamos que el choque con la virtualidad fue algo complicado en un principio, pero me parece que los profesores supieron adaptarse a evaluar
no solo para memorizar, sino para una apropiación de conceptos mucho más personales. Entonces ya no era el ABC, sino era el vea esto y de acuerdo con los conceptos que vimos en clase, reflexione. Que me parece mucho mejor que el intento que están haciendo ahorita de volver otra vez al ABC, que solo memorizar y me parece que, pues que pierde ciertos avances que se obtuvieron mediante la virtualidad. Que otra vez, porque ahora volvamos a la presencialidad, no quiere decir que no se pueda reconocer los avances educativos y de calificación que se obtuvieron en la virtualidad. Estamos volviendo al carácter alienante de la evaluación y no tanto a la emancipación, diría, que generaba, eh, así sea a nivel micro, ese tipo de evaluación en la Ha universidad. de recordar que pues justamente pues los maestros están para ahí para acercarse y si alguno igual también tiene un malestar, una inconformidad, puede pues seguir el camino que brindan para pues analizar cuando uno tiene unas notas que siempre lo envían al correo de la facultad. Yo quería hacer una pregunta como un poco más como centrada como en los estudiantes y como mujer pues que estudia psicología. Y es más que todo como, bueno, todos sabemos que en la facultad la mayoría de estudiantes son mujeres, pero aún así como que hay, pues vivimos en una sociedad que está llena de machismo y que es muy conservadora hasta el día de hoy. Quería preguntar un poco como sobre esto, porque pues ha habido como algunos temas como de machismo en la facultad, como frente a estudiantes, estudiantes mujeres, como un poco qué piensan sobre esto, como tanto Daniel como Santiago. Pues Isabela, a mí me parece algo preocupante desde el momento en el que pues me lancé y vi que solo estamos Santiago y yo. Precisamente el pensamiento que tuve fue ese, pues, me parece sorprendente que dentro de una facultad que, pues voy a decir un número que me parece bajito, pero que el 90% de los estudiantes son mujeres, pues que estén dos hombres aquí, digamos, peleándose por ser el vocero de eso. Me parece que implica pues una dificultad frente a la experiencia que pueda tener un estudiante mujer o no cisgénero, digamos, em, como esa idea de vocero porque implica romper y deconstruir ciertos aspectos de una masculinidad que quiera uno no está ahí y que sigue afectando y poniendo un sesgo gigante sobre la manera en la que pues Santiago y yo vemos el mundo. Em, También es algo que afecta a las profesoras, no solamente a las estudiantes. Es algo que sé de primera mano porque pues ha habido profesores que me han dicho literalmente que por ser mujeres no les van a dar una clase, por ejemplo. Em, entonces, pues sí, a mí me parece que es un tema que hay que tener vigente siempre, eh, no solo, no solo digamos, dentro de un consejo, sino pues generando actividades que permitan reconocer los movimientos y los impulsos que ha realizado, por ejemplo, el feminismo en los últimos años. Solamente ayer pues hubo una marcha, si no estoy mal, Sí, por el aborto. por el aborto. Porque si bien están las garantías, pero dale. Sí, pero por ejemplo esas cosas me parece importante mencionarlas pues va de la mano con lo que dije antes de que el discurso cambia, ¿sí? Y como psicólogos, como estudiantes del discurso, deberíamos poder adaptarnos a él y poder reconocer los aportes que trae a nuestra vida y las necesidades que hay para que se cumpla. De acuerdo con la duda que tuvimos en conjunto con respecto a la ausencia, digamos, en esta postulación de como delegados de mujeres, que hayamos quedado Fercho y yo, que hayamos sido los únicos que nos lanzamos. Y es algo que toca revisar y que toca entrar a mirar claramente, porque sí, si es 85%, 90% mujeres, realmente sí representamos una gran minoría y así debe ser también. Digamos que al ser como la forma de ser responsables al respecto, que en términos de lo que es el machismo, primero es aceptar una realidad, y la realidad machista que está en nuestra carrera tal cual. Desde todo, indudablemente el hecho de que seamos
2 hombres en una cátedra y 15 mujeres, por poner números bajitos, hace que explícitamente desde un principio el ser hombre nos destaque más y el ser hombre haga que se aprendan primero nuestros nombres. Y de ahí en adelante, cada relación que hay como psicólogo ahorita y en la vida laboral en sí, nos hace distinguir nuevamente, porque es un mar de mujeres y somos pocos los hombres, y eso marca una distinción que no debería existir como tal, que no debería ser el psicólogo por ser hombre o por ser mujer. Pero digamos, quedando, no sé, nada de perrito, es comenzar a evaluarlo y comenzar a pensarlo como una realidad en un principio. Justamente ayer hablaba con una amiga, Daniela Zárrate, que ahorita está dirigiendo el grupo de Cosmovisiones Feministas. Y es un grupo que es pequeño, Pequeño. para el impacto que debería tener, ¿sabes? Como... Yo como, lo siento. Sigue, ¿No? Santi. Dale, dale. No, dale, Sigue, continúa. sigue. Vale. Es un grupo que para el impacto que debería tener es pequeño. Hay una posibilidad de dar una mayor acogida, claramente, que fue lo que estamos hablando. Soy bien cercano a ella y me decía eso, como que ha habido posibilidades de todo este tema de lanzamiento de una revista y hay gente interesada y demás. Y es un grupo que además ha sido muy bello, que tiene el espacio abierto también para hombres. Y es decir, hay todo un contexto que plantean ellos desde Cosmovisiones Feministas que tiene como un potencial de acción muy grande. Entonces, incentivar estos grupos, más la lógica absoluta de que somos una facultad de mujeres principalmente, eh, y aceptarlo tanto como mujeres como hombres, creo que es el principal medio y semilla que va a comenzar a hacer que resurjan nuevas ideas más equitativas dentro de la facultad. Pues no, frente a la postura que pusieron, pues la entiendo y pues más que todo, sí, las que estamos en este espacio, si se consideran del género femenino, también hacer la invitación de que este también nuestro espacio y que nosotras también nos podemos tomar justamente estos espacios, que nosotras también tenemos criterio, voz y voto, igual que los chicos que están presentes aquí, y justamente con este criterio que hablamos que requiere el delegado, pues nosotras también podemos tener esa función de delegadas. Y pues para que propiciemos esa participación de nosotras y habitemos más los espacios que tradicionalmente se han relegado a los roles masculinos, que son de la razón, de la vocería, del raciocinio, y pues que aquí estamos. Y frente a lo que decía Santiago, sí, está Cosmovisiones, allí también se pueden dialogar muchas de las cosas alrededor de cómo es el ser mujer dentro de la psicología, muy invitados, yo he participado en algunos escenarios, igual a todos los semilleros de investigación, porque allí también nosotras podemos tener esa agencia y en este espacio. Entonces, pues ahorita tenemos estos 2 candidatos que nos han planteado un criterio muy importante, esencial, y pues también, pues si hay alguien de los primeros semestres, si hay alguna chica que quiere postular, pues de primer semestre, pues para el comité, muy bienvenida, y pues ya saben, aquí estamos y podemos habitar. Si hay algún tipo de sospecha sobre algún tipo de violencia de género, recuerden que en la universidad hay un protocolo que se pueda activar y hay personas que pues lamentablemente se me han acercado para activar el protocolo y como a las mujeres que estén acá tienen que tener claro que ese protocolo existe. Por ahí enviaron en este semestre enviaron más o menos cómo funciona y yo puedo ser uno pues de las personas o alguno de los dos y que pues Santiago o Daniel pues son las personas a las que uno debería como acercarse a comentar esas cosas para que se active el protocolo y se haga de una vez como la ruta específica que se tiene que seguir como en estas situaciones, ¿listo? Como para tener eso en cuenta. Y también anoto que está la parte del edificio Arango del sistema de inclusión y exclusión de la universidad, por si alguna se siente violentada, agredida, que pueda activar esa ruta y también puede brindarles un espacio de escucha activa. Y también entre nosotras nos podemos apoyar, aquí estamos. Uno de ustedes tuvo unas motivaciones para postularse inicialmente y ustedes hablaron como de que identificaron algunos retos en la facultad, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa o cuáles son los principales retos que cada uno de ustedes ve o que cada uno de ustedes les da más importancia? Pensaría que la principal cuestión, como preocupación, y que fue la bandera que expuso en un principio, es la cuestión de la unión como facultad, lo que venía diciendo al principio, ¿no?
el semestre, hace como 2 semestres, en la época de lo que fue el paro, cuando nosotros hacíamos estas reuniones grandes de personas para ver si eh, pausábamos las clases o qué hacíamos, surgió esta incógnita con respecto a quién era la decana. Para muchos fue la primera vez que veíamos a la decana y nadie tenía ni idea del nombre. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con que ella haga un buen trabajo o no. Tenemos, como decía Gabriel, la fortuna de contar con Andrea, que es muy cercana, pero de resto estamos muy desarraigados a lo que es la facultad. Y ese desarraigo nos puede jugar muy en contra. Y nos ha jugado en contra en el sentido de no tener y no sentirnos parte de una facultad. A partir de entonces comenzamos a desarrollar esto que también Gabriel mencionaba, el coloquio. Ahorita se empezaron a mover un poco el tema de los equipos de deportes, la unión a partir del deporte, de los capitanes, de los colores que van a representarnos en las Olimpiadas y demás. Y cuando se comenzó a dar esto, comienza a formarse un nuevo tejido de sentido de pertenencia, que es el mismo tema. Y si logramos movernos hacia ese sentido de pertenencia, uno real, que uno, y es lo que les decía al principio, que uno puede ver en otras facultades, que se puede vislumbrar como el verdadero sentido de pertenencia, de querer marchar en la facultad, de querer sentirse parte y querer realmente la facultad más allá del impartir clases, sino como eventos extracurriculares, como una motivación extra para cumplir un rol social también, pues sería como la meta básica de, digamos, de la bandera que he venido cargando en busca de ser delegado. Yo he tenido la oportunidad de recibir 7 promociones de psicólogos al día de hoy. Profundamente orgulloso y profundamente feliz de hacerlo. Pero en eso, pues sí he podido darme cuenta de lo que menciona Santiago, tal vez desde un punto de vista distinto, pues porque la facultad está muy presente en la primera semana antes de empezar clases, y después se va disipando. Diría yo que en el momento en el que se acaba la semana de inducción hay muchas cosas que se pierden. Eh, Estaría totalmente de acuerdo con Santiago en ese aspecto, pero además, pues digamos que pues mi bandera tal vez es eh, partir de un juicio crítico y poder hacer una presencia fuerte del estudiante en, en espacios como los del consejo. Eh, y que no se olvide, eh, por más que quieran, no olvidar nunca la fuerza que tiene el estudiante y que al final del día, pues la facultad nos une como psicólogos, pero también hay que demandarles cosas. Eh, una educación mejor, un mejor ambiente. No es por nada que la terraza está cerrada, por ejemplo. Entonces, me parece que también es demandar cosas y no solamente quedarse con las flores, tal vez, de hacer parte de una facultad y de tener un sentido de pertenencia, sino pisar fuerte y decir que, que hay necesidades y que eso no se solventa solo con un taller o que no se solventa solo con una post en Instagram. Entonces me parece que tal vez esa sea mi bandera. Pues digamos, para Daniel y Santiago, pues cualquiera de los dos que vaya a quedar, pues que les deseo pues lo mejor, que ojalá sea algo que nazca desde una motivación intrínseca, que tengan mucha responsabilidad, van a encontrarse con muchas oportunidades, van a encontrarse con personas increíbles, van a tener de cerca a personas que uno ve de lejos y que pensaría que, no sé, pueden ser distintas a lo que realmente son. Entonces las van a tener de cerca, disfruten mucho de eso. Algo que aprendí mucho fue aprendan a reconocer sus emociones, como a no dejarse llevarse por sus emociones, a no sesgarse por lo que ustedes como tienen de visión como estudiantes, sino también saber salirse de ahí y escuchar las voces de las personas que están acá. O sea, no se dejen llevar por sus emociones, básicamente.
aprendan a reconocer sus errores y aprendan también a reconocer como sus sesgos, porque eso creo que es como una característica que ahí sí yo diría como una persona que esté ahí tiene que ser una persona que es muy madura y que aprende a reconocer sus errores, como a dar la cara por ello. ¿Listo? Y ya, sería eso. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias a los dos. A ustedes. Estaremos hablando en estos días. ¿Listo?